Ganadería en Rivadavia Agro, todo el campo en un solo programa. Nico Racetti ya está conectado con nosotros para charlar sobre ganadería. ¿Cómo estás, Nico? Buen domingo. ¿Cómo estás, Tomás? Buen domingo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Sofi? Hola, Buen día para Nico. todos. ¿Todo Hola, bien, Sofi. Nico? Muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Bien, ¿Cómo está pasando? bien, muy bien. Acá Caro no está, así que estamos acá con Sofi. ¿Te toca Expo Agro, Nico, este año? Me toca Expo Agro y me toca ir algunos días en particular a los remates ganaderos. Sí, sí. Leí, me contaron que van a tener es cierto, desde hace unos años viene teniendo cada vez más participación, pero este año es medio récord, ¿no? La presencia de la ganadería en San Nicolás. Sí, y sobre todo algunos remates en particular con muchísima hacienda. Los consignatarios están esforzando por llevar Mm, cada vez más ganado a la Expo Agro y todos, ¿no? Con muy buena cantidad y calidad de hacienda, pero se destaca, por supuesto, lo de Colombo y Magliano, claro. que el martes va a rematar más de 30.000 cabezas, un remate que arranca a la mañana y termina a la mañana del martes y termina a las 2 de la mañana, 3 de la mañana del miércoles. Tremendo. Sí, me acuerdo que hace unos años estaba como al costado, en un costadito de la parte de ganadería, y con los años fue creciendo y ya está en un lugar súper protagónico. Sí, arrancó con un lugar marginal y ahora tiene un lugar significativo, sin duda. Total. Bueno, Nico, contá, ¿por dónde querés empezar? Tenemos novedades de la exportación, del consumo. Bueno, si querés arrancamos por la exportación de Dale. carne vacuna. Esta semana se conocieron nuevos datos sobre la venta al extranjero de la cuota Hilton. La cuota Hilton se puede armar con los bifes, que son los cortes más demandados por Europa, que alcanzaron un tope de $22.000 la tonelada. Si no, también puedes incluir el lomo y el cuadril. El cuadril le baja el precio en el promedio y esos embarques se hacen en $21.000. Pero ya hay precios de $22.000 la tonelada, lo que significa y ratifica el interés de la demanda europea por la carne vacuna argentina y por la carne vacuna en general, porque se están quedando sin la provisión propia, Claro. salen al mercado a pagar cada vez más. Y esto se da en un contexto donde también hay malas noticias para la exportación que tienen que ver con el conflicto en Medio Oriente, porque toda esta situación elevó el precio del petróleo, el costo del combustible para el flete, en definitiva. Había cálculos que decían que se había incrementado un 3% interanual en los últimos días el costo del flete, otros decían que era un poco más elevado, 5%, pero le pega al comercio internacional de mercaderías y por supuesto también al de la carne vacuna, porque encarece el negocio o los costos, y además está de por medio Israel, que es un importante comprador de carne vacuna de la Argentina, es después de China, Estados Unidos y Europa, está entre los primeros 3, 4 compradores de carne vacuna de nuestro país. Pagando precios realmente muy buenos de $10.500, pero Europa paga 22.000, pero se lleva los mejores cortes, los del cuarto trasero, como decíamos, lomo, cuadril, bife. Israel se lleva los del cuarto delantero, que son los de menos calidad, y esto permite al exportador integrar con dos mercados que pagan bien la media res y hacer un buen negocio. Si esto prospera y los rabinos no vuelven, o vuelven menos, o compran menos, o baja el precio porque cae la demanda, por menos capacidad de pago o de Europa, o por el encarecimiento de los combustibles, o de Israel por el conflicto, va a haber problemas en la exportación, que está pagando a contramargen el novillo, que vale 8.300, 8.500 pesos kilo gancho. Paga menos la exportación que el consumo, pero lo está haciendo de todos modos a contramargen, y toda esta situación podría empeorar la rentabilidad del negocio de la exportación. Claro, uno más de, ahora un rato Sofi tiene preparado un informe completísimo sobre cómo está impactando el conflicto en Irán. Bueno, la carne por supuesto tiene algún rebote, como todo. Pensemos que por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del comercio mundial. No estamos hablando de granos de combustible, del comercio total del mundo, el 20% pasa por ahí. Es imposible que no tenga rebotes un bloqueo de una vía comercial tan importante como eso. Por supuesto, la carne no se iba a quedar afuera. ¿Qué más, Nico? Sí, y hablando de exportaciones, hay que linkear esto con el tema de consumo, porque de acuerdo a lo que certificó el SENASA,
En febrero se exportaron 60.000 toneladas, pero sobre una producción que tendió a reducirse, hubo menos faena, una caída, se confirma la tendencia de los últimos meses, caída del 10% en la faena, se produjo menos carne, la exportación se sostuvo en las 60.000 toneladas, entonces hubo menos carne para el consumo, y eso explicó la firmeza de precios de febrero, ¿no? Lo que todos los operadores decían, falta hacienda para el consumo, falta carne, lo ratifican los datos del SENASA, 60.000 toneladas de exportación, y lo que sobró, que fue para el consumo, implicó en principio un consumo promedio per cápita de 42 kilos. Es muy bajo, en 50 cerró el año pasado. 42 kilos es poco, hay que ver, la semana próxima, para el viernes que viene, en teoría, tendríamos los datos definitivos de las exportaciones y eso permitiría sacar un cálculo real sobre cuál es el nivel de abastecimiento del consumo interno, pero si no es 42 va a ser 44, 45, sigue siendo un nivel de consumo bajo para lo que teníamos, para lo que venía, ¿no? En materia de abastecimiento. Aún así, los matarifes salieron esta semana a advertir que, o mejor dicho, más que aún así, en este contexto, los matarifes salieron a advertir que hay serios problemas en la cadena de pago, porque los números no dan, porque están pagando también, al igual que la exportación, más que a contramargen, les está costando recuperar el dinero de lo que venden, ¿no? El matarife le baja la media res al carnicero, el carnicero la vende, pero cuando tiene que pagar no puede juntar la plata, no se repaga. Y queda ahí una deuda que asume el matarife, que después tiene que salir a competir igual en el mercado, entonces se va desfinanciando el propio matarife y le queda siendo acreedor del carnicero, sale a comprar la hacienda, se queda con menos capital de trabajo, y decían en una editorial, esto puede llegar a traer en algún momento un problema serio si el consumo no se recompone y si la escalada de precios de la hacienda no se frena. Veremos qué es lo que pasa. La semana terminó con precios firmes para el consumo liviano, lo que se llama consumo liviano, que es el novillito y la vaquillona, que tienen como destino el mercado interno y sobre todo en los sectores medios altos del capital y conurbano y de los más centros urbanos. 5.800 pesos el kilo de novillito en los mejores lotes, 5.500 como precio corriente, un valor realmente alto, y por esto profundiza la problemática que explicaban los matarifes. Y el último dato tiene que ver con la situación del mercado de la invernada. Arranca la zafra, va a arrancar con todo la semana que viene en Expoagro, pero hay precios históricos del ternero de $4.60, terneros que se llegaron a vender esta semana en hasta 7.300 a 7.500 pesos, con un precio corriente más bajo. El promedio, tomo la referencia de Canal Rural, que hace un promedio de todos los terneros que comercializan por televisión y web, da 7.000 pesos, un precio recontra alto, muy bueno para el criador, y queda en $4.50, $4.60 el promedio, muy por encima de los valores históricos. Así que bueno para la ganadería, pero esto complica al resto de la cadena, ¿no? Al resto. Nico, muchísimas gracias, completísimo como siempre. Que tengas buen domingo, nos vemos el martes allá. Nos vemos en Expoagro. Saludos para todos, buen fin de semana. Chao, Sofi, nos estamos viendo. Igualmente, Nicolás Racetti, nuestro especialista en ganadería, dándonos un panorama de cómo está el sector.